Kioni, ella es de Argentina, es médica staff de hematología y trasplante de médula ósea del Hospital Británico de Buenos Aires. Y ella nos va a hablar sobre los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo. Adelante, Micaela. Muchas gracias. ¿No se te escucha, Micaela? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a compartir este resumen de lo mejor de EJA 2020 en síndrome mielodisplásicos de bajo riesgo. Bien, y estaremos hablando en estos 20 minutos de un grupo de pacientes que al momento del diagnóstico en rangos generales tienen baja probabilidad de evolución a leucemia mieloblástica aguda y una sobrevida esperada superior a 30 meses. La mediana de edad será de 70 años y un 50% de ellos presentará al menos una comorbilidad. La forma de manifestación más importante o el hallazgo más frecuente será la presencia de anemia, que en el 40% de los casos evolucionará con dependencia transfuncional en los años siguientes, generando síntomas y afección en la calidad de vida de nuestros pacientes. El 25% de los pacientes desarrollará comorbilidades durante el curso de la enfermedad y esto tendrá gran impacto en la mortalidad no asociada al síndrome mielodisplásico, en la sobrevida y tolerancia al tratamiento. Bien, he seleccionado para hablar tres estudios. En primer lugar, el análisis del estudio Medalist, que evalúa la eficacia y la seguridad de luspatercept, un madurador de la eritropoyesis en pacientes con síndrome mielodisplásicos con sideroblastos en anillo, con características particulares que veremos a continuación. Estos son análisis secundarios y actualizaciones del estudio ya previamente presentado años anteriores. En segundo lugar, hablaremos del estudio Emerge, un estudio fase 2 que fue presentado por Platesberg de Alemania, que evaluó los resultados a largo plazo con imeltestat en un grupo específico de pacientes que fueron expuestos a inhibidor de telomerasa. Y en tercer lugar, veremos el estudio Quasar, que es un estudio fase 3, que evaluó un nuevo compuesto, que es el CC486, un hipoventilante oral con propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas diferentes a los hipometilantes que utilizamos de manera parenteral, en pacientes con síndrome mielodisplásico de bajo riesgo, pero con características de mal pronóstico, como son la independencia transfusional y la presencia de trombocitopenia. Repasemos entonces el estudio Medalist, que fue publicado por Pierre Feneu este año, en enero 2020. Es un estudio fase 3 que incluyó a 229 pacientes con diagnóstico de síndrome mielodisplásico de bajo riesgo, que cumplían criterios para sideroblastos en anillo, sin alteraciones del cromosoma 5, con un score IPCS revisado riesgo bajo, muy bajo o intermedio 1, con bajo porcentaje de blastos en médula ósea, que habían sido refractarios y habían recaído o no eran candidatos a recibir estimulantes de la eritropoyesis, eran naïve de drogas modificadoras de la enfermedad y presentaban una carga transfusional de 2 o más unidades de glóbulos rojos durante 8 semanas consecutivas. Estos pacientes fueron randomizados a recibir luspatercept a dosis de 1 miligramo kilo subcutáneo cada 21 días versus placebo. Y como podemos ver en el endpoint primario, el 38% de los pacientes que recibió luspatercept logró la independencia transfusional de 8 o más semanas consecutivas versus el 13% para placebo, con una diferencia que fue estadísticamente significativa. Si analizamos la mediana de duración de las respuestas, hasta fue de 30 semanas, y un 14% de los pacientes que recibió luspatercept permaneció durante más de un año con independencia transfusional. En EJA de este año se presentaron los beneficios clínicos y se analizaron algunas otras variables que ya habían sido presentadas y que le valieron la aprobación de luspatercept en Estados Unidos y en Europa luego de la presentación inicial de Medalist. Veremos los beneficios clínicos de luspatercept en un grupo de pacientes con alto requerimiento transfusional, definido como la necesidad de 6 o más unidades de glóbulos rojos cada 8 semanas, y como podemos ver,
hubo una reducción de más del 50% del requerimiento transfusional en este grupo de pacientes, del 34,8% para la gama de luspatercept versus el 9% para placebo, con una P estadísticamente significativa. Y en este mismo subgrupo de pacientes podemos ver que además hubo beneficios respecto a la disminución de los niveles que presentaban de ferritina luego del tratamiento y además una disminución de la necesidad de dosis de tratamiento quelante. Por otra parte, se evaluaron las dosis con las cuales aquellos pacientes que no presentaban alta carga transfusional alcanzaban el endpoint primario, o sea, la independencia transfusional de 8 o más semanas consecutivas, y la mayoría de los pacientes la ha alcanzado a dosis de 1 miligramo kilo sin presentar efectos adversos graves. Bien, pasemos ahora al estudio IMerge, que evaluó imeltestat, que es un inhibidor de telomerasa, que inicialmente fue evaluado y ya presentado con éxito en el 2018, y sus datos fueron actualizados con un subgrupo de pacientes que habían tenido un beneficio en 2019 por Pierre Fenot. Veremos a continuación entonces, a largo plazo, cómo fueron esos resultados. Este es un estudio fase 2 que incluyó a 38 pacientes con diagnóstico de síndrome mielodisplásico de bajo riesgo, sin alteraciones en el croma 5, que habían sido recaídos, refractarios, no candidatos a recibir eritropoyetina. Además presentaban dependencia transfusional de 4 o más unidades de glóbulos rojos cada 8 semanas. Y esa dependencia transfusional era sostenida en el tiempo. Los pacientes recibieron imeltestat a dosis de 7,5 miligramos cada 4 semanas y fueron evaluados para el endpoint primario, que era lograr la independencia transfusional de 8 semanas o más, el endpoint secundario, la independencia transfusional durante 24 semanas consecutivas o más, cuánto duraba esa independencia transfusional y además las mejorías hematológicas eritroides. Y como vemos para el endpoint primario, en el cuadro de la izquierda, el 42% de los pacientes que recibió imeltestat logró la independencia transfusional de 8 o más semanas. Y esta independencia transfusional perduró de aproximadamente una mediana de 38 semanas, que son aproximadamente 20 meses. Cuando se evaluó el endpoint secundario, el 32% de los pacientes logró independencia transfusional durante 24 semanas consecutivas y un 29% de ellos permaneció luego del año sin requerimiento transfusional. El periodo más prolongado por el cual estuvieron libres de transfusiones fue mayor a 2,7 años. Cuando evaluamos las respuestas hematológicas eritroides según los criterios del International Working Group 2016, el 68% de los pacientes alcanzó esta respuesta con una mediana de duración de 92 semanas, que son aproximadamente 21 meses. Y cuando evaluamos las respuestas hematológicas mayores, o sea, la independencia transfusional, durante 16 semanas o más, según el International Working Group 2018, estas fueron del 37%. La mediana de seguimiento, a diferencia de la publicación inicial, fue de 24 semanas y la mediana de ciclos que recibieron los pacientes fue de 9. Como podemos observar, solo un 24% de los pacientes se encuentra actualmente en tratamiento y un 76% de los pacientes del total ha discontinuado el tratamiento. Entre las causas más frecuentes, el 32% por falta de eficacia, el 21% por la presencia de efectos adversos y un 10% por progresión de enfermedad. De gran interés es la actividad on-target que tiene imeltestat sobre telomerasa. Como vemos a continuación en el gráfico de la izquierda, un 23% de los pacientes que recibieron imeltestat redujeron más del 50% de la actividad de telomerasa y el 54% de los pacientes más del 50% de reducción de la expresión del ARN de la transcriptasa reversa. Y esto estuvo francamente relacionado con alcanzar los endpoints o la independencia transfusional. Como vemos a continuación en el gráfico acá, de la derecha, el 80% de los pacientes que adquirieron independencia transfusional durante 8 semanas habían reducido la expresión de la telomerasa y el 91% de los pacientes que habían alcanzado la independencia transfusional durante 24 semanas consecutivas. Para destacar, de los 38 pacientes, 11 presentaban mutación del SF3B1,
10 de esos 11 pacientes disminuyeron la variante de frecuencia alélica y esto estuvo francamente asociado a periodos prolongados de independencia transfusional. Con lo cual podemos decir que imetelstat mostró tasas significativas de independencia transfusional y que estas fueron duraderas y que esta independencia transfusional se vio no solo en los pacientes con sideroblastos en anillos, que eran aproximadamente el 73% de los pacientes, sino en aquellos que no cumplían esos criterios y aquellos que tenían alta y muy alta carga transfusional. Y se plantea si tiene un potencial para modificar la actividad de la enfermedad, ya que un 29% de los pacientes se encontraban libres de transfusiones luego del año de haber iniciado el tratamiento, un 75% de los pacientes durante los periodos de independencia transfusional aumentó más o incrementó más de 3 gramos los niveles basales pretratamiento, y hubo una reducción además de la carga alélica de la mutación SF3B1 que se correlacionó no solo con tiempos más prolongados de independencia transfusional, sino con tiempos más cortos en alcanzarla. Los efectos adversos más frecuentes fueron citopenias reversibles, que no tuvieron complicación, no complicaron desde el punto de vista clínico a los pacientes, y todos estos resultados dieron pie al reclutamiento y el inicio del estudio fase 3, que lleva actualmente aproximadamente 170 pacientes y que sus resultados probablemente estén disponibles a partir de 2022. Bien, y en este caso pasamos a evaluar este compuesto que es el CC486 en un subgrupo de pacientes que, si bien cumple criterios de síndromes de mielodisplásico de bajo riesgo y con bajo porcentaje de blastos en médula ósea, tienen hallazgos de mal pronóstico. Este es el estudio QUASAR, que es un estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo, que incluyó pacientes de 18 años o más, con un score IPCS a riesgo bajo, intermedio 1 y un performance estatus aceptable, que presentaban dependencia transfusional de glóbulos rojos, definida como la necesidad de 2 o más unidades de glóbulos rojos cada 28 días de manera sostenida, y que concomitantemente presentaban trombocitopenia, o sea, recuentos plaquetarios menores o iguales a 75.000 por milímetro cúbico, separados o en 2 visitas diferentes, separados al menos por 3 semanas. Los pacientes fueron randomizados a recibir CC486 a dosis de 300 miligramos día por 21 días, ciclos cada 28 días, versus placebo. Luego de 6 ciclos, los pacientes eran evaluados para diferentes parámetros y si la respuesta era positiva, continuaban el tratamiento; si era negativa, hacían un stop en el tratamiento. El endpoint primario fue alcanzar la independencia transfusional de glóbulos rojos y plaquetas de más de 56 días consecutivos, y entre los endpoints secundarios, lograr la independencia transfusional de 84 días o más, evaluar la duración de esa independencia transfusional, evaluar sobrevida global y las mejorías hematológicas, eritroides y plaquetarias. Aquí vemos los resultados para el endpoint primario. 30,8% de los pacientes para la gama de C6486 adquirió la independencia transfusional de 56 días o más, versus 11,1% para placebo, y esto tuvo una diferencia estadísticamente significativa. Y lo mismo ocurrió para el endpoint secundario. El 28% de los pacientes que recibió C6486 logró la independencia transfusional de 84 días o más consecutivos, versus el 5,6% para placebo, otra vez con una P estadísticamente significativa, pero que no se tradujo en una diferencia significativa o importante en la duración que tuvo esa respuesta. Cuando evaluamos las respuestas hematológicas eritroides, entre ambas ramas no hubo una diferencia estadísticamente significativa, a pesar de que para la rama del CC486 haya un incremento significativo de los niveles basales de hemoglobina cuando lograron periodos de independencia transfusional. Si evaluamos las respuestas plaquetarias, vemos que tampoco hay diferencias significativas entre ambas ramas respecto a la independencia transfusional de plaquetas, pero sí respecto a las mejorías en los recuentos plaquetarios, en la mejoría hematológica plaquetaria. Como podemos ver en el cuadro inferior, estos son los eventos adversos que presentaron los pacientes. El 76% de los pacientes para la gama de 66486 presentó
efectos adversos, los más frecuentes fueron los gastrointestinales seguidos por la neutropenia versus el 23% para placebo, y como podemos observar de los efectos adversos grado 3 o 4, el 90% de los pacientes que recibió CC486 presentó efectos adversos versus el 73% para placebo, y como vemos el más frecuente en este grupo fue la neutropenia. La interrupción del tratamiento se produjo en el 62% de los pacientes que recibieron el hipometilante oral versus el 37% para placebo. La reducción de la dosis se hizo en el 29% de los pacientes que recibieron CC486 versus el 4% para placebo. Y como podemos ver, los efectos adversos más importantes para la gama del CC486 fueron tempranos, durante el primer y el segundo ciclo. Como vemos aquí abajo, solo 12 pacientes continuaron tratamiento para la gama del CC486 y 10 para la gama placebo, y se produjeron muertes tempranas en la gama de CC486 por neutropenia febril que fueron significativas. El screening, si bien estaba preparado o se esperaba aproximadamente para 500 pacientes, los criterios tan estrictos de reclutamiento hicieron que solo 216 pacientes pudieran ser ingresados, y si bien CC486 alcanzó el endpoint primario con diferencias significativas respecto a placebo, no tuvo un impacto en la duración de la respuesta desde el punto de vista de la independencia transfusional, y tampoco se pudo hacer un análisis de sobrevida global que fuera estadísticamente significativo, ya que hubo un desbalance para la gama de CC486 por muertes tempranas y tuvo que cerrarse rápidamente el estudio. Lo que plantea el doctor Manero en las conclusiones de esta presentación es que probablemente en un ensayo futuro se reduzcan las dosis y los días de tratamiento para este compuesto para ver si se pueden disminuir los efectos adversos asociados y obtener algún beneficio en este subgrupo tan particular de pacientes. Y para cerrar, si analizamos el algoritmo terapéutico sugerido para este grupo de pacientes de bajo riesgo, vemos que solo en la actualidad se ha aprobado, tanto en Estados Unidos como en Europa, el luspatercept, desde que se publicaron los datos definitivos de MEDALIZ. Si vemos una línea histórica, en Estados Unidos del 2006 a la fecha es el único tratamiento aprobado para este grupo de pacientes y además para un subgrupo especial de pacientes, y posteriormente lo ha aprobado la Unión Europea en algunos países en especial. Y para cerrar podemos decir que se aguardan nuevos resultados de ensayos clínicos, el estudio fase 3 con imeltestat y probablemente con nuevos compuestos hipometilantes. Creo que el mejor conocimiento de la fisiopatología y del perfil molecular va a hacer que nuevos tratamientos surjan en este subgrupo que no tiene demasiadas alternativas, sobre todo aquellos que no tienen tan buen pronóstico, y creo que este cambio en el conocimiento del perfil molecular va a generar cambios en los objetivos de tratamiento a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Micaela. Excelente presentación realmente sobre los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo, el resumen de LEJA. Tenemos algunas preguntas en el chat. Bueno, felicitan por la charla, el doctor César León. Pregunta si un paciente tratado con lenalidomida, agentes estimulantes de la eritropoiesis, ¿cuándo iniciar el manejo con luspatercept? Bien, el luspatercept tiene indicaciones muy específicas, que en primer lugar son pacientes de un subgrupo que son recaídos, refractarios o no candidatos por un score de baja probabilidad de respuesta a agentes estimulantes de la eritropoiesis, tienen que cumplir los criterios de la JU 2016 para sideroblastos en anillo y tienen que tener importante carga transfusional. Claro. En el caso de luspatercept, ¿está aprobado para sideroblastos en anillo o presencia de SFB3? Exacto, tienen que cumplir los criterios de sideroblastos en anillo. No vamos a comer todos los chocolates en el camino.
tenemos otra pregunta. ¿Después de Sí. cuántos ciclos se logró la Ah, independencia transfusional? ahí, ¿qué pasó? Perdón, Gabriela, no escuché. Ah, no. Del doctor Pedro García pregunta, Sí. ¿después de cuántos ciclos se logró independencia transfusional con el CC-486? En realidad, el problema con CC486 es que la mayoría de los pacientes hizo 6 ciclos, pero no se pudo hacer una evaluación realmente certera porque hubo mucha toxicidad en la gama de CC486 y tuvieron que cerrarlo tempranamente, entonces no fue tan significativo. La mayoría de los pacientes habían recibido entre 4 y 5 ciclos. Ujú. Básicamente es un estudio que si uno lo ve como lo presenta, dice, ¿para qué lo presento? Por los resultados, porque no hay diferencia, pero creo que es importante porque quizás con una reducción de la dosis, con reducción de los días de tratamiento, se puedan obtener mejores resultados. Entonces, si uno ve la estadística, dice, bueno, ¿para qué se presentó este estudio? Pero realmente creo que es un compuesto, pasar de un hipometilante oral un parenteral a un hipometilante oral, más allá que tenga otras características farmacodinámicas y farmacocinéticas, me parece importantísimo, ¿no? Claro, es una novedad lo del imetelstat, que es un inhibidor de telomerasa. Este sí se Sí, podría usar para no solamente citratos en anillo, sino para los que no tienen citratos en anillo. exacto. Tienen que ser pacientes que hayan sido refractarios, recaídos o no candidatos a agentes estimulantes de la eritropoyesis y pacientes que no han recibido drogas modificadoras de la enfermedad. Son pacientes que no han recibido ni lenalidomida ni pometilantes orales. Lo mismo sucede para la aprobación de los luspatercept. Digamos, el luspatercept está aprobado para aquellos pacientes que no han recibido ni lenalidomida ni pometilantes orales previamente. Ujú. No sé si habrá alguna pregunta más. Yo quería también preguntarte, no sé si has tenido algún caso con trisomía 8 en pacientes de bajo riesgo. El tratamiento en este caso, si no responden, si es refractario a todo. Yo no he tenido casos, no lo especifica, digamos, al menos los medicamentos o los nuevos compuestos que estuve presentando, tienen criterios como muy, muy, muy específicos, pero básicamente creo que con el tiempo se van a ir aprobando, digamos, y se van a ir incrementando, digamos, las características de los pacientes que pueden recibir estos nuevos compuestos. Yo no tengo experiencia, digamos, con trisomía del 8 y alta carga transfusional o refractarios a agentes estimulantes de la eritropoyesis. Sí, bueno, gracias. Muchas gracias, Por favor. Micaela. Gracias a Excelente ustedes. charla. Y doy pase